Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a hablar en torno al proyecto de ley de reforma laboral. Ha insistido en que las horas extras, recuerde que él fue la persona cuando fue presidente de la República que terminó con lo que se venía planteando hasta el momento, que era páguense las horas extras a partir de las 6 de la tarde, que se debía pagar después de las 10 de la noche, que porque entonces los empresarios de esa manera iban a generar mucho empleo, y eso nunca pasó. Hoy, no obstante esa demostración, después de 10, 15 años, él sigue insistiendo que ese tema de imponer el horario de las horas extras a partir de las 7 de la noche va a traer consecuencias poco favorables para el país, dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y dice que, a su juicio, esta reforma está generando conflictos entre empresarios y empleados. Esta reforma le hace un gran daño a todos los colombianos. Hemos invitado hoy nuevamente a Sandro Sánchez, él es abogado especialista en Derecho Laboral, para que nos hable un poquito sobre este proyecto de reforma laboral. Sandro, qué rico que esté con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información. Bienvenido, Sandro. Ah, bueno, como que se salió. Ahí está, ahí está. Sandro, ¿cómo está? Bienvenido. No le oigo, problemas de audio. Conecta por favor el audio. Y yo creo que a la hora de la verdad, ahí sí tal vez. Ahí son un clic. No, señor, nada, nada. ¿Sabe qué va a tener que hacer? ¿Sabe qué va a tener que hacer, Sandro? De pronto quitarse el audífono. Creo que de pronto va a ser necesario que desconecte el audífono para poder hablar con Sandro Sánchez, quien está aquí con nosotros. Vuelvo y digo, él es especialista en derecho laboral. Esta es otra de las reformas que ha propuesto el presidente Gustavo Petro para poder materializar la propuesta del cambio que lo llevó a ser elegido por cerca de 11 millones de colombianos en el año 2022. Reformas que han generado pues toda clase de fricciones y que han disparado la oposición al máximo. Y pues para la muestra un botón, les he traído aquí al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien sigue insistiendo que es una reforma que le hace mucho daño al país. Hola, Sandro, ¿ahora sí? Bueno, no sé, Roger, si ya me escuchas. Ahí sí le escucho. Ah, bueno, muy buenos días. Y otro favor, baje un poquitico la tapa del computador para que le quede, eso, para que quede usted más eso, queda mucho mejor. Bienvenido, Sandro, qué rico que esté con nosotros. Un saludo muy especial para ustedes y para todos sus seguidores. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente se está generando una gran discusión en materia, pues, de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Y algunos, pues, como usted lo indica, que el expresidente Uribe dice que va a afectar, pues, el empleo. Pero yo sí quiero traer a colación unos datos muy importantes, porque recordemos que en Colombia se han generado dos grandes reformas laborales. La primera de ellas fue con la Ley 50 de 1990, cuyo ponente fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se pensaba que con esta implementación de la Ley 50 al 90, siguiendo pues el optimismo de los economistas neoclásicos que sin sonrojarse decían que la precariedad en el trabajo nos iba a llevar al mejor de los mundos posibles. ¿Y cuál fue el resultado de esa reforma? Fue una gran flexibilización laboral que no fue más que la implementación continua, permanente del contrato a término fijo en lugar del contrato a término indefinido, lo que vio a la postre truncado muchos sueños de los trabajadores, como por ejemplo adquirir una vivienda, esa temporalidad del contrato, el miedo que les genera pues a los trabajadores de estar con ese tipo de contratación, y tampoco generó pues empleo. Posteriormente,
con el discurso de que había que flexibilizar, había que volver a los empresarios más competitivos, que había que reducir los costos laborales. Se expide también ya en el primer gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez la ley 789 del 2002. Y esa ley pues trajo unas reformas que se materializaron, por ejemplo, en la reducción de la jornada laboral diurna. Como dicen algunos, esa taumaturgia con el ciclo solar. Ya esa jornada diurna se consideraba que terminaba o iniciaba mejor, perdón, terminaba a las 10 de la noche, contrario a lo que se tenía antes, que era la jornada diurna, iba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y ya consideraron que iba hasta las 10 de la noche. ¿Eso qué implicó? Una disminución de un 35% en el recargo nocturno por 4 horas a muchos trabajadores que prestaban sus servicios de 6 de la tarde a 10 de la noche. De igual manera, se redujo considerablemente el pago del dominical y festivo, el día de descanso del trabajador, que estábamos en un 100% cuando las personas prestaban servicios, se los colocaron o lo disminuyeron al 75%. ¿Eso qué significó? Según unos estudios que hizo la UGPP para el Ministerio del Trabajo, que para entre el año 2002 y 2022 aproximadamente 1.61 millones de trabajadores dejaron de percibir en conjunto 33.34 billones de pesos, los cuales 30.8 billones de pesos era por concepto de recargos nocturnos y 2.51 billones debido a la reducción del recargo por dominicales y festivos. Entonces, partiendo de esos dos elementos, ahí hay unas situaciones pues para el análisis. Sí. Si la flexibilidad, la precariedad ayuda al trabajador y ayuda a la creación de empleo y si ayuda también a despegar la economía. Los resultados fueron totalmente negativos y puedo decir una palabra que será muy antisonante, catastróficos. Entonces ya nos hemos dado cuenta que disminuir el ingreso salarial no ayuda en lo absoluto a los trabajadores y mucho menos a la economía ni a los empresarios. Sí, Porque sí. se ha dicho, en la medida en que tenga capacidad de ingreso los trabajadores, pues van a tener la oportunidad de ¿qué? De comprar, de adquirir bienes y servicios. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Pues todo el ciclo económico, entre ellos los empresarios. O sea, el círculo virtuoso que se propone con este último comentario que usted hace, o sea, mayor poder adquisitivo, obviamente mayor poder para consumir, mayor producción, éxito empresarial. Realmente eso fue opacado por un círculo vicioso que fue propuesto por la radiografía que usted nos hace por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hoy insiste en esa dinámica viciosa, no virtuosa del empleo. Suena, yo no sé si usted podrá calificar o no, pero es que el panorama que usted nos da, recordando, porque no se lo está inventando, es un hecho real, el panorama de esa relación o esa imagen o esa visión que tiene el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre cómo debe ser la relación empleado-empleador, habla como que si fuera enemigo es de los empleados, de los trabajadores del país. Vuelvo y digo, de acuerdo con lo que usted ha planteado. Pues Roger, esa es una conclusión muy válida, porque sí, con el debido respeto del expresidente Uribe, uno sí observa pues que hay unos planteamientos muy en contravía de los derechos de los trabajadores y no solamente en esa parte individual, también los hemos observado, por ejemplo, en la parte colectiva. Recuerdo en el año 2005, cuando él opinaba que los sindicatos no debían de ser reivindicativos y que eran una mula puesta en la mitad del camino. Entonces siempre son comentarios, actitudes en contra del derecho laboral. Pero bueno, son posiciones que se tienen desde una visión
de la misma economía, de la misma, yo creo que también que de la misma ideología que se puede tener de determinado partido de concepción del Estado, del derecho y de los derechos de las personas y especialmente de los derechos de los trabajadores. Entonces, ahora que pasa esta reforma en la Cámara de Representantes y que va para debate ya en el Senado de la República, ya que estamos a puerta de 2 debates, también se ha dicho que eso va a incrementar los costos laborales, que va a ser inviable las empresas y yo creo que eso hay que recibirlo con beneficio de inventario, porque lo que hace la ley es en cierta medida recuperar lo que tenían antes los trabajadores. ¿Cómo así? Hombre, sí, pues mire que ya la jornada diurna será de 6 de la mañana a 7 de la noche. Recuperan 2 horitas o 1 hora más los trabajadores en relación con el recargo nocturno, porque ahora lo tienen hasta las 9 de la noche según nuestra legislación laboral. Y en relación con el recargo por dominicales y festivos, pues también lo van a recuperar en un 100%, pero a partir del año 2027, porque ese incremento va a ser gradual. El recargo se incrementa el 80% en el año 2025, en el 90% en el año 2026 y reitero en el 100% en el año 2027. No veo pues que se genere muchos costos laborales. De igual manera tampoco pues generará pues creería yo, una destrucción masiva de empleo porque ahora la informalidad en el país es del 57%, es una cifra pues muy alta, esperemos que con esta reforma eventualmente se mejore ese indicador y ese porcentaje, porque la reforma trae elementos para tratar de formalizar a muchas personas que no están en el mercado laboral, entre ellos, por ejemplo, los repartidores de estas plataformas que les dan la oportunidad de vincularse mediante un contrato de trabajo o ser trabajadores independientes, pero lo importante es que tienen que realizar pagos a la seguridad social. También, aunque desafortunadamente no pasó y ese era uno de los grandes objetivos también de la reforma, era formalizar el trabajo en el campo, no pasó el contrato agropecuario, el jornal agropecuario, infortunadamente, que hubiera sido muy valioso para generar más formalidad en el mundo del trabajo colombiano. Eh, Abogado, buenos días, cordial saludo. Pues un asunto complejo ahí y que, digamos, plantea un debate interesante es el tema de los parafiscales. Sí, es decir, si a un empleador hoy un contrato por la vinculación de un trabajador por contrato le cuesta 1,5 millones porque paga 500 por parafiscales, entonces prefiere contratarlo por prestación de servicio porque se ahorra ese 500,000 pesos. Si se rebajan esos parafiscales, ¿no se incentivaría más el empleo formal? Buenos días, Javier, espero que estés muy bien. Hombre, es una pregunta bien álgida, bien complicada, si pensando disminuir los aportes a la seguridad social, efectivamente se generará más empleabilidad. Pues podría pensarse que sí, pero es que también trae otro efecto y es que no se recaudaría entonces los recursos necesarios para poder financiar, entre otros, el sistema integral de seguridad social, el sistema de salud, el sistema de riesgos laborales, el sistema general de pensiones. Ahorita pues que empezamos es a hablar de un sistema de protección para la vejez con la ley 2381 del 2024 que entra en vigencia el 1 de julio del 2025. Mire que acá hubo unos ejercicios donde hubo una disminución del pago de los aportes para fiscales, tanto en las cajas de compensación familiar, el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también los aportes a la seguridad social, si las empresas vinculaban jóvenes entre los 18 y 28 años, y mi memoria no me falla, donde el Estado pues iba a asumir esos costos. ¿Qué encontramos? Que no se generó empleo, se trajo un costo más a las arcas del Estado, no fue un gran incentivo para que se vinculara pues este tipo
jóvenes en un momento dado. Entonces, disminuir o no disminuir sí generará pues la empleabilidad y la gente sí tendrá ese ejercicio de vincularlos laboralmente. También lo que yo encuentro es la poca cultura de la formalización laboral, porque mire que uno como abogado lo indagan mucho y le dicen, venga, yo no puedo contratar mejor a esta persona con un contrato de prestación de servicios, tratando de encubrir una verdadera relación laboral, cuando la gente pues presta el servicio, tiene una remuneración y está subordinado, le dan órdenes, lo disciplinan, tiene que pedir permiso, entre otras, lo que conlleva hacia futuro es una demanda de tipo laboral donde lo que no pagaste en este momento, pues lo vas a tener que pagar más adelante y con una eventual sanción moratoria. La reforma, y también hay normas en este momento que permiten, por ejemplo, el pago de la seguridad social por días. Yo creo que eso sí sería un elemento muy importante que se implemente para que de esa manera se disminuya un poco el costo laboral de los pequeños empleadores o esas empresas unipersonales que son muy pocas, así lo trae la reforma para que se pague por días, en algún caso hasta por menos del salario mínimo, y eso sería pues muy beneficioso para todas las partes del mundo del trabajo, tanto para empleadores, trabajadores, como para el mismo Estado. Muy bien, abogado. Otro tema complejo es el asunto de la estabilidad laboral. En esta reforma se respeta el contrato a término indefinido y por obra-labor, pero digamos que ese contrato obra-labor no es lo mismo en términos prácticos que el contrato a término fijo. Javier, mira, la reforma para mí no trae nada de estabilidad laboral, porque la estabilidad se materializa en la posibilidad de que el trabajador, cuando sea despedido sin justa causa o con justa causa, alegue ante un juez su eventual reintegro al puesto de trabajo, y esto no lo trae la reforma. ¿Qué hace la reforma? Bueno, nos llega y nos dice, bueno, aquí hay tres formas de contratos laborales, que es el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo y el contrato por obra o labor. ¿Qué observamos? Que efectivamente con la implementación de la ley 50 del 90, lo que era lo normal o lo que se generó era vincular a la gente con contratos a término fijo inferiores a un año o a un año que se iban prorrogando de manera indefinida, cuando lo ideal era que el trabajador lo vinculara mediante un contrato a término indefinido. Pues la ley trae un remedio a esa situación y le dice, bueno, usted puede contratar a término fijo, pero el tiempo máximo de esa contratación será de 4 años. Al cabo de 4 años, ya el contrato se volverá a término indefinido. Y eso es bueno para los trabajadores, también para los empleadores, porque eso genera mayor productividad en la medida en que haya continuidad en el vínculo laboral, en la relación laboral, que haya seguridad para el trabajador, pues se incrementa la productividad. También en relación con el contrato de obra o labor, se clarificó que se debía hacer por escrito y se tenía que especificar de manera detallada la obra que se iba a realizar, y que si terminaba la obra y el trabajador continuaba prestándole servicio de empleador, pues se debía convertir en un contrato a término indefinido. Y eso es lo que nosotros observamos, que contrataban trabajadores por contrato de obra para realizar, como siempre colocamos el ejemplo en materia de derecho laboral en clases, a realizar un acueducto, y terminaban de construir el acueducto y el trabajador seguía vinculado con esa empresa mediante un contrato por obra, y después al cabo del tiempo le decían, no, terminó la obra, se va de aquí, y no había lugar a ninguna indemnización. Entonces lo que hace la reforma, yo creo que frenar esas situaciones abusivas en un momento dado que se han presentado, y ahí sí se presenta una gran diferencia entre el contrato
a término fijo con el contrato por obra o labor pactada que siempre se ha presentado, no solamente la reforma, sino desde antes, con nuestro actual Código Sustantivo del Trabajo, siempre hay una gran diferencia entre el contrato a término fijo y el contrato por obra o labor, porque el contrato por obra o labor es que se vincula al trabajador para realizar determinada obra, que eso va a demorarse 1, 3 meses, 1 año, 2 años, pero es por esa obra. Y una vez termine la obra, se termina el vínculo laboral. En cambio, en el contrato a término fijo se establece un plazo cierto de la vinculación, que puede ser por meses o puede ser por 1 año o máximo hoy en día hasta por 3 años. Entonces ahí hay una gran diferencia. En el contrato de obra, el término del contrato va a depender es de cuánto se demore la realización de la obra. En cambio, en el contrato a término fijo está el plazo contractual de manera clara y determinada. Sandro, este proyecto de ley de reforma laboral, uno lo siente muy orientado al defender los derechos de los trabajadores. Y eso está muy bien. Creo que la conversación que hemos tenido hasta el momento pues muestra que hay que tener una consideración especial con los empleados y trabajadores. Pero también hay que entender, ahí vuelvo a darle un poquitico ya la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que póncheme por favor la frase con la que presentamos a Sandro, por favor, José, para precisamente con base en esa frase hacer el comentario que quiero, o terminar el comentario que quiero hacer. Pero también el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice ahí que esa reforma laboral puede hacerle gran daño a los ricos, ahí metí a los ricos, a los empresarios, a los inversionistas y finalmente a los pobres. Hablando de esos círculos que usted y yo mencionábamos ahorita, el virtuoso de más empleo, mayor consumo, mayor productividad, entonces más riqueza para los empleados y bienestar para los empleadores y bienestar para los empleados. Pero a la hora de la verdad, si esta reforma laboral no tiene en cuenta también a los ricos, como dice el expresidente, como dice el mismo presidente Gustavo Petro, a los empresarios, si no los tiene en cuenta, pues lo que va a pasar es que se va a convertir en círculo vicioso porque se quiebra y se acabó el empleo. Entonces, ¿realmente usted cree o no cree que hay en esta reforma, en este proyecto de reforma, también reconocimiento a las necesidades y urgencias del sector empresarial? Roger, mira, cuando se presentó, antes de que presentara el proyecto de ley por parte del gobierno, que era mucho más ambicioso, que algunos lo catalogaron como un pliego sindical, acontece y sucede que hubo acercamientos, hubo diálogo social entre los 3 actores del mundo del trabajo, a saber, empresarios, trabajadores y gobierno. Nosotros estamos observando que ese gran ambicioso proyecto de ley que tenía el gobierno en materia pensional, en materia laboral, pues ha variado significativamente en las discusiones al interior del Congreso y no veo que sea tan nocivo, por decirlo así, a los empresarios. Me parece que es un proyecto que tiene unos elementos de equidad y justicia entre las partes. Como se dice, esperemos a ver si pasa, si se convierte en ley de la República y si efectivamente trae o no las consecuencias que están diciendo por algunos que podrá suceder. Si eventualmente eso sucede y trae unas situaciones pues calamitosas, ahí está nuevamente el Congreso dentro de su ejercicio democrático, quien podrá ir desmontando o cambiando lo que ya había aprobado mediante otra ley. Esperemos de que no sea así, que no sea funesto ni malo para nadie, que sea pues beneficioso para todas las partes en un momento dado. Abogado Sandro, Adam Smith, que es digamos, el padre del capitalismo, si se quiere ese término tan atrevido,
planteaba que la riqueza de una sociedad es la riqueza que genera el trabajador, independientemente de su condición. Pero generar esa riqueza plantea también la necesidad de tener un trabajador, digamos, en unas condiciones dignas y favorables para que esa fuerza laboral sea cada vez más fructífera. Eso no es lo que uno entiende ahora con el empresariado y con algún empresariado que piensan que darle garantías a los trabajadores es cercenar algunos derechos de otros trabajadores que no acceden a esa fuerza laboral precisamente porque estos tienen mucho. ¿O usted cómo ve la situación? Es una situación, pues, yo creo que acá tenemos que traer a colación todo lo que maneja la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que hay una preocupación latente en el mundo, y es la de generar trabajo decente. El trabajo decente implica el respeto de unos principios mínimos fundamentales en el mundo del trabajo que se condensan en unos convenios internacionales de la OIT, que solamente voy a enunciar, entre otros, el derecho a asociación sindicales, de la negociación colectiva, el convenio 111 de la igualdad de salario, igual trabajo, igual valor de salario, y también en tener una remuneración y tener una protección social. Entonces, si eso se desarrolla como unas garantías mínimas, sería lo ideal en el mundo del trabajo. No sería pues ni precarizar ni generar trabajo indecente. Y el otro punto que tiene que evaluarse y que siempre ha sido un apotegma de la OIT es que el trabajo no es una mercancía. Y si lo miramos hoy en día, muchas personas consideran que el trabajo es una mercancía y que por tanto hay que reducir, hay que negociar y bajar a su máxima expresión cualquier beneficio, cualquier ingreso que pueda tener el trabajador. Entonces, si manejamos esos dos elementos, trabajo decente y el trabajo es una mercancía, pues yo creo que nos vamos a alineando todos, empresarios, trabajadores y estados, para tratar unas políticas laborales acordes, sanas, que se merecen las personas. Yo creo que tenemos que introyectar como sociedad que los derechos laborales son derechos humanos. Micrófono, Jorge. Digo yo que así de simple, así de sencillo, sin olvidar también pues que el otro lado también tiene que tener sus consideraciones. Estoy hablando de los empresarios, por supuesto, porque se muere la empresa, no hay cómo brindarle dignidad a los trabajadores, porque no habrá trabajadores, porque no hay empresa. Entonces, ojalá pues el equilibrio sea absolutamente claro y esperemos que este proyecto de ley de reforma laboral que ya pasa al Senado de la República, pues tenga en mente todas las consideraciones necesarias para que haya equidad de verdad y justicia sobre todo. Sandro Sánchez, pues lo volveremos a molestar Dios mediante ahora que pase la discusión al Senado de la República y según lo que vayan diciendo, pues usted nos hará el favor de estar nuevamente con nosotros para que nos ayude a entender como lo ha hecho el día de hoy Sandro Sánchez. Claro, Roger, estaremos muy prestos y muchas gracias por la invitación y esperemos cómo evoluciona pues este proyecto de reforma laboral en el Senado de la República para mirar si se convierte en ley o no se convierte en ley. O sea, antes de que se vaya, ¿usted cree que sí o con tanta oposición y esto será obstaculizado o cree que sea la ley de la República? Yo tengo como mis reservas en ese sentido, porque es que en la Cámara el gobierno sí tiene unas amplias mayorías, pero es que en el Senado de la República no las tiene tan amplias y hay una gran oposición por los senadores, pero uno mirando de manera ecuánime lo que pasó en el Congreso, la Cámara de Representantes, hay puntos que benefician a todo el mundo. Entonces, sería vital que pudieran pasar. Mire que en materia de derecho laboral colectivo se traen unas situaciones que son necesarias, que hay que tenerlas. Por ejemplo, la regulación de esas plataformas digitales también es necesario tener una regulación para quedar muy,
muy claro. Sí. Entonces hay artículos que de pronto sí los van a pasar, de pronto otros los van a negar. Esperemos a ver cómo va a ser el manejo que tiene el gobierno al interior del Senado. Así va a ser. Sandro Sánchez, abogado especialista en Derecho Laboral. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Clic. Gracias por dar información a un clic. La democracia en la información. Muchas gracias, Sandro. Hasta luego. Hasta luego.